Soy Rodolfo Vigo, soy profesor catedrático de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho acá y he sido juez durante 23 años. Soy Josep Aguiló y soy catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Josep, bueno, bienvenido a la Universidad Nacional del Litoral, la primera y espero que no sea la última. Hemos tenido mucha expectativa por tu intervención en estas clases de la maestría en Interpretación y Argumentación Jurídica que estás dando tus clases. Pero bueno, vamos a plantearte algunos temas en esta entrevista. Quizás lo primero es que me gustaría saber cómo entraste a la filosofía del derecho, rápidamente y sintéticamente. Ajá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy a gusto y lo estoy pasando muy bien y creo que está siendo útil mi intervención aquí. Bueno, ¿cómo llegué yo a la filosofía del derecho? Tiene componente bastante azaroso. Yo iba para médico. Yo hice el bachiller de ciencias y me pilló el momento de la transición española que tenía así connotaciones jurídicas muy fuertes y era en el fondo era una... Jurídica y política, claro, porque estabas ahí, vos también metido, me has dicho. Tenía gran vocación política y entonces di un viraje y me metí en el derecho. El primer año de derecho me gustó mucho, yo tuve un gran profesor de historia de las ideas políticas que me gustó mucho, pero la carrera me fue decepcionando a medida que iba avanzando porque todo lo que yo esperaba poder entender del mundo, aquello no se produjo y se fue produciendo una frustración importante y eso se interrumpió cuando tuve la oportunidad. Manolo Atienza fue profesor mío en Palma de Mallorca. Estamos hablando de Palma. De Palma de Mallorca. Y ahí la verdad que empecé a encontrar sentido a la frustración que yo sentía con los estudios jurídicos que estaba teniendo. Y esa frustración estaba conectada seguramente a que un modo de enseñar dogmático, acrítico, algo así. Era memorístico, es decir, el derecho carecía de interés intelectual. Exacto. Era pura... Para alguien inquieto. Claro, era pura memoria y las cosas no tenían sentido. Bueno, la presencia de Manuel Atienza revolucionó todo eso en mi vida. Y como profesor, era un profesor muy joven, muy activo, con muchas ganas, y a mí me sedujo completamente y empecé a ver que el derecho intelectualmente era rico, riquísimo, claro, y totalmente problemático, que era la antítesis de lo que yo había estado estudiando. Y mi entrada fue por eso, pero fue una coyuntura de esas que... Sí, si no hubiese estado Manolo en la vida... yo no sé qué hubiera... Pero viste que la vida se teje muchas veces así de cosas imprevistas. Bueno, y un poco hoy en el panorama de la filosofía del derecho y en particular de la filosofía del derecho en el mundo latino, que está este movimiento que integramos de filosofía del derecho para el mundo latino, ¿cuál es el balance que puede hacer en ese punto de la filosofía del derecho para el mundo latino? A ver, yo creo que la filosofía del derecho, el giro argumentativo, claro, ha rescatado la filosofía del derecho de la tendencia que puede tener la filosofía del derecho a aislarse. A tomar distancia de la práctica del derecho y de los juristas. Y entonces autonomizarse, a generar un discurso autónomo de filósofos del derecho para filósofos del derecho. Distante de la realidad y la práctica. Distante de la realidad, etc. Y yo creo que la filosofía, que la argumentación jurídica ha ofrecido una gran oportunidad a la filosofía del derecho para hacerse realmente práctica y útil. Y en el mundo latinoamericano se observa cómo ese giro argumentativo ha permitido conectar la filosofía del derecho con un sinfín de profesionales del derecho y que ha generado un tipo de discusión que no interesa solo a filósofos del derecho. No es un diálogo de filósofos del derecho con filósofos del derecho, que eso tiene sentido perfectamente, pero hacia afuera del derecho. Y en ese sentido la argumentación en el mundo latinoamericano yo creo que ha rescatado a la filosofía del derecho, le ha dado una dimensión práctica
y ha reconectado con los juristas, con la vida del derecho. Y en el panorama de escuelas, de teoría, siempre es polémico, hay mucha superposición. ¿Por dónde transitas o te identificás? A ver, yo, por decirlo de algún modo, yo soy pospositivista, creo que el positivismo murió, en una frase que solemos decir muchas veces, murió de éxito, en el sentido siguiente, la tesis de las fuentes sociales triunfó, por decirlo de alguna manera. Hoy todo el mundo habla del derecho como una práctica social, pero fracasa la tesis de la separación entre derecho y moral. Por tanto, la tesis de las fuentes sociales... Derecho, moral y política, para decirlo. Sí, la tesis de la separación fracasa, la tesis de las fuentes sociales tiene éxito, se reinterpreta de forma tal que todo lo que podemos llamar no positivismo o pospositivismo, todo ese movimiento, creo que es el que dota de sentido. Con una peculiaridad. En nuestros países ha venido de la mano la crisis del positivismo con un fenómeno, pero que es propio de nuestros países, que es la constitucionalización de nuestros ordenamientos jurídicos, porque venimos de estados legalistas a estados constitucionalistas. Son dos fenómenos distintos conceptualmente, pero que han confluido. ¿Y qué importancia le asigna? Porque yo pienso que es también un medio importante potenciar esta recuperación de la razón en el campo de los valores, la justicia, frente a aquella afirmación que la justicia era algo emocional, irracional, típicamente de Kelsen, que hoy puede expresar Ferrajoli, los valores se asumen pero no se justifican racionalmente. Digo, me parece que ahí hay una especie de posibilidad, que justamente la argumentación se sirve de eso, pero ¿qué papel ahí le reconoces y qué aporte autor por ahí inspirador? Totalmente. Es decir, a ver, yo podría decir, Rawls, por un lado, juega un papel en la rehabilitación de la razón práctica extraordinario. Sí. Y a mí, yo debo decir que a mí personalmente, a mí me influyó mucho un seminario que hicimos sobre Habermas, hace muchísimos años. A mí me influyó muchísimo la teoría de la acción comunicativa, que lo leímos cooperativamente. Es uno de esos casos en los que la cooperación rinde, porque era un libro muy difícil y leído así colectivamente le sacamos muchísimo provecho y de alguna manera... Y la proyección jurídica de aquel Habermas de acción comunicativa, de manera directa en facticidad y validez o de manera más indirecta a través de uno de sus discípulos quizás más descollante que fue o que es Robert Alexy, ¿cuál es tu lectura? Bueno, es la pretensión de corrección. Claro. Es decir, es como decir, el discurso jurídico forma parte del discurso de lo correcto, de lo justo, de las pretensiones de justicia, y donde, por decirlo de alguna manera, la pretensión de verdad y la pretensión de justicia son distintas, no son lo mismo, pero no son tan distintas. Exacto. No son tan distintas, no es una cosa así que diga no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, porque si desaparece la noción de verdad, más allá de cómo la entiendas, claro, el discurso de la justicia sin ninguna verdad se torna absolutamente arbitrario, ¿no? Que las claves de racionalidad no son tan distantes. Correcto. Y vos has trabajado temas que hoy sin duda tienen un enorme interés. Por mencionarte algunos de esos temas, sin duda vos has reflexionado y escrito bastante sobre el Estado constitucional, el papel de la Constitución, el modo de entender la Constitución. Recuperaría también el tema de la ética judicial, más allá de la argumentación que ya lo dijiste vos, ¿no? El tema de la ética y el tema de medios alternativos de solución de conflictos. A ver, si haces un balance de Constitución, Estado constitucional, ética y medios alternativos, ¿se cooperan? ¿Son temas aislados, paralelos o algo que quieras decir sobre cada uno de estos tres temas? A ver, el problema del Estado constitucional, ¿qué es lo que a mí más me preocupó? La dinámica de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos suponía que proyectábamos los juristas sobre la Constitución infinidad de problemas, cuestiones, etcétera, etcétera, y seguíamos manejando un concepto de Constitución
muy delgadito. Claro. La Constitución es lo que está en el Código Constitucional, por decirlo de alguna manera. Y entonces, entre la rigidez y la codificación, definíamos lo que era la Constitución. Claro, esa forma, proyectar sobre ese texto tantas cosas como se proyectaban, no valía. Entonces, yo me propuse lo de la Constitución del Estado Constitucional, ese librito, un poco analizar el concepto a fondo y recuerdo en un artículo la Constitución que se vive, que... Sí, vamos a ver, y una de las cosas que yo creía que eran muy importantes era distinguir el momento en la teoría constitucional de darse una Constitución, tener una Constitución y practicar una Constitución. Hoy lo formularía practicar una Constitución, no vivir, pero era Está bueno. entre dársela, tenerla, que es la estructura puramente estructural, una aproximación puramente Formal. y practicarla o vivirla. Ok, ok. Entonces ese era un poco... ¿Y la ética se conecta a esto? La Sí. ética judicial sobre todo. Porque A ver, abordemos lo más genérico. Bien. La ética de las profesiones jurídicas. Yo creo que es muy importante porque, a ver, la tradición kelseniana venía a decir, el derecho se objetiva en normas y en actos o procedimientos. Y los sujetos donde operaban eran discrecionales, con lo cual... Sin razón, la voluntad. Eso es, voluntad, eso es. voluntario. Y entonces, esa forma de concebir el derecho, en el fondo, generaba una imagen en la que no había juristas. Una de las cosas que se produce con la crisis de esa manera de entender el derecho es que los juristas afloran. Y naturalmente cuando afloran los juristas aparece... Afloraron los juristas y el reclamo de la sociedad por una mejor respuesta, no cualquiera. No, claro, y entonces aparece el problema de, bueno, ¿y cuál es un buen juez? ¿Qué es un buen abogado? ¿Qué es un buen profesional? Una buena sentencia. Y entonces ahí es donde aparecen ya no solo las cuestiones de cuál es una sentencia lícita, cuál es una decisión lícita, sino de cuál es la mejor respuesta, la correcta, que haría un juez excelente en estas circunstancias, etcétera. ¿Por qué? Pues porque afloran los sujetos. Bueno, en general yo diría, porque la filosofía del derecho es un modo de saber sobre el derecho y este saber posibilita que uno comprende y opere mejor el derecho. El derecho es muy importante en la vida de la gente, mucho más de lo que normalmente se cree, y la filosofía del derecho permite entender muchas dimensiones del derecho que si no quedan ocultas. Parece que el derecho fuera una cuestión puramente técnica y es bastante más profunda y requiere hallar el sentido del derecho y de muchas de las normas que lo componen, y la filosofía del derecho ayuda, sin duda. Eso es inevitable. En el momento que entra en crisis esa forma de entender el derecho, los sujetos aparecen y los problemas Pero éticos, se estaría de ética potenciando profesional también, aparecen. correcto, y también se estaría potenciando porque, para decirlo como lo había dicho allá hace ya un tiempo Zagrebelsky, el modo de formular el derecho en la Constitución es sobre todo a través de principios que hay un nivel de indeterminación muy superior a las reglas legales y por ende el juez puede elegir. Y hablando de elección, la ética se constituye, me parece, una clave. Y los medios alternativos, porque vos sabés que aquí han sido promovidos muchos, sin embargo, como vos muy bien lo sabés, hay alguna resistencia teórica que en definitiva acudir a los medios alternativos supone en definitiva el fracaso de del Estado en el servicio de justicia. A ver, ¿cómo lo ves? A ver, yo, los medios alternativos creo que hay que distinguir dos cosas. Una es la política de medios alternativos, que yo creo que se ha llevado mal, se lleva mal porque en realidad, ¿qué es lo que se está potenciando? Se están potenciando medios alternativos para desatascar la jurisdicción, para quitarle casos a la jurisdicción. Yo creo que eso no es una buena manera. Ah, ok. Porque cada medio tiene, por decirlo de algún modo, tiene sus propios méritos.
Y entonces, si tú pones, por ejemplo, la mediación como condición necesaria para la jurisdicción, estás desvirtuando la mediación. Ah, ok. Entonces, esa forma de meterla con calzador, quitarle casos a la jurisdicción, creo que está produciendo un daño alto. Lo voy a explicar de forma muy sencilla. Quien más quiere ir a la jurisdicción es el que tiene el incentivo para buscar la mediación. Entonces, es como decir, el incentivo lo tendría que tener quien más quiere la mediación, no quien más quiere la jurisdicción. Entonces, en ese sentido hay una política equivocada, me parece, en términos generales. Pero naturalmente que hay mucha ideología detrás de los medios alternativos. Es como decir, los medios alternativos son sociedad civil, el Estado, claro. Los medios alternativos no son formales, son más informales. La jurisdicción es burocracia y cosas por el estilo. Eso es muy fácil construir ese discurso maniqueo de propaganda de los medios alternativos con el que yo abomino totalmente, creo que no es verdad y creo que es pura propaganda destinada a hacerse con un determinado negocio. Ideologizar el asunto. Yo creo que hay un ámbito y cuando yo escribí, por ejemplo, el arte de la mediación, yo lo decía en la introducción, decía, mi problema no es la bondad de la mediación, es la bondad en la mediación. En la mediación. ¿Qué es lo que hace buena una mediación? No cualquier mediación es buena, claro. Y no es hablar de la bondad de la mediación frente a la jurisdicción. La mediación tiene su ámbito y cuando estamos ante una buena mediación. Y era buscar la racionalidad detrás de eso. Y en ese sentido yo no lo planteo como incompatible. Creo que hay problemas que los resuelve mejor la mediación y problemas que no pueden ser mediados, simplemente, claro, que deben ser. Y entonces ahí hay una gran confusión, me parece, de ámbito. No es todo nada. No es todo nada. Correcto. Y una pregunta, estamos en la Facultad de Derecho del Litoral, de la Universidad Nacional del Litoral, y acá hay un proceso de reformulación del plan de estudio. A ver, ¿algún consejo a un académico experimentado, Bolonia de por medio, etcétera, etcétera? Algo que no puede faltar, no señalar lo obvio, sino más bien señalar algo que puede ser un aporte que por ahí se le escapa a los que están encomendados de reformar el plan de estudio. A ver, me parece realmente muy difícil. Yo creo que la formación jurídica requiere, ha cambiado mucho en el sentido siguiente, en el sentido de que hoy es inabarcable el derecho. Es inabarcable. Y una observación sobre eso, y seguís después la respuesta, digo, pero ¿no te parece que hay mucha inercia en nuestra Facultad de Derecho, para decirlo de una manera quizá exagerada? ¿No te parece que en general la Facultad de Derecho, que vos que conocés muchas en el continente, más bien se sigue preparando juristas para el Estado de Derecho Legal y no para el Estado constitucional? Y si el jurista quiere estar preparado, tendrá que asumir posgrados. Que un poco aparece esta diferenciación. El grado prepara para el Estado de Derecho Legal. Esa forma de estudiar el derecho de manera sustantiva, yo creo que debe ser revisada. El derecho se ha vuelto muy complejo. Hay cosas que naturalmente hay que saberlas. Uno tiene que tener los fundamentos del derecho civil, los fundamentos del derecho penal, del derecho administrativo, y luego tiene que tener herramientas que le permitan moverse en un mundo muy, muy, muy complejo. Y luego, perdona, hay un problema de las facultades que muchas veces uno tiene la sensación de que forman para ejercicios profesionales bajos. Ah, está bueno, sí. Y yo decía, en las facultades de Derecho se ha perdido un poco la ambición intelectual. Un estudiante de física no se plantea, a lo mejor luego acaba de profesor de instituto, pero cuando estudia física tiene así ambición de ser un físico. Es decir, tiene por delante la posibilidad de ser un físico y por tanto el estudio es ambicioso. En las facultades de Derecho eso de alguna manera se ha perdido. No digo que no haya estudiantes ambiciosos que digan... Sí, pero va más ligado a lo personal. Pero va más ligado a lo personal, mientras que el otro, en las facultades de física, todos empiezan con vocación de físicos. No empiezan con vocación de me voy a quedar y sacar unas oposiciones. Empiezan con vocación de... Luego ya la vida distribuye como distribuye. ¿Y cómo haría para...?
Está difícil. No, pero yo creo que nuestra disciplina, en buena medida, vos lo señalabas en tu testimonio personal, vos dijiste, mi frustración por no tener un campo en donde yo podía identificar preguntas, críticas, angustia, qué sé yo, y la filosofía del derecho te permitió empezar a identificar dentro del derecho todo esto que estaba oculto bajo una mirada pasiva, sí, receptiva, dogmática, etc. Es muy complicado, también es cierto, a mí la experiencia, no sé qué te dice a vos, en el grado, podríamos decir, procurar trasladar al alumno que la filosofía del derecho se constituye en un saber más sobre el derecho que no viene a suprimir los otros tipos de saberes jurídicos, pero me parece que una de las claves es estudiar jurisprudencia. Me parece que en la jurisprudencia hay mucha filosofía del derecho oculta. A ver, Guardianes del Muro de Berlín. Me parece que ahí uno puede identificar una serie de problemas que solo con el aporte de la filosofía del derecho uno puede responder. ¿Cómo ves esta cuestión de cómo incorporar la filosofía del derecho y sus temas, argumentación, ética, en fin, lo que hemos estado hablando, el papel de la Constitución, lo que vamos a entender por Constitución, etcétera? ¿Cómo lo ves vos como medios prácticos, operativos, para incorporar la filosofía del derecho en un plan de estudio, ¿no? Yo sin duda, yo creo que la filosofía del derecho, en eso siguiendo a Manuel Atienza, que claro, siempre tiene el eslogan ese de no hay nada más práctico que una buena teoría. Que es de Aristóteles, sí, eso viene de Aristóteles. Sí, pero él lo repite muy machaconamente, no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y en la enseñanza del derecho, en el fondo, en lugar de entrar por las teorías... A ver, yo creo que uno de los grandes errores en la enseñanza de la filosofía del derecho ha sido que enseñábamos respuestas. ¿Desde una escuela determinada? No, todas. Todas. Tú tomas escuelas y vas contando respuestas de distintos autores. Okay. Y los estudiantes, en el fondo, coleccionaban respuestas sin saber a qué pregunta respondían cada una de esas respuestas. Entonces, por decirlo alguna, cuando tú dices el problema de la jurisprudencia como una forma de entrada es porque plantea un problema. Tal cual. Y entonces, durante mucho tiempo es verdad que la filosofía del derecho se explicó, la teoría del derecho, como colecciones de respuestas, sin saber muy bien a qué pregunta respondía cada uno de los autores. El derecho es, la justicia es, no sé qué, no sé cuántos, y una colección de autores. Pero el problema de fondo no se tenía. Quizá porque el método de enseñanza de la filosofía del derecho tenía que ver con cómo se enseñaban las otras materias, en definitiva, alguien receptivo que tenía que memorizar respuestas que se le tomaban al alumno al momento del examen. El derecho y la filosofía del derecho estaban estaban allí y ya estaban dados. Bueno, por supuesto quedan muchos temas pendientes, Josep, de vuelta, ojalá esta no sea la última vez que te tengamos en la maestría en interpretación y argumentación jurídica, y agradecerte las clases y esta intervención. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer estar aquí.